Hola, sí, buenos días. Buenos días. Hoy miércoles 20 de abril nos encontramos aquí en una nueva jornada de nuestro web webinar para tratar de explicar cómo se encuentran hoy los mercados a nivel técnico. Antes de empezar, darle la bienvenida a todos nuestros clientes, estimados oyentes de AvaTrade. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en AvaTrade. ¿Qué les parece si empezamos ya? Vamos a recordar brevemente la advertencia de riesgo. Cualquier información sobre mercados de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o una sugerencia. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero. Lean nuestra declaración de divulgación de riesgos completa en nuestro sitio web oficial avatrade.com. Bien, análisis de mercados del día de hoy, 20 de abril. Como siempre, nuestra agenda con pronóstico semanal, qué va ocurriendo en los principales pares de divisas, análisis de sentimientos de mercado y fundamentales, niveles y análisis en los principales índices en materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Para cualquier tipo de contacto, no duden en entrar en nuestro canal de Twitter, en nuestro canal de YouTube, donde podrán ver nuestros vídeos. No olviden que recibirán un enlace de este vídeo en breve. Y cualquier otra duda pueden dirigirse al clientes@avatrade.com, a nuestro soporte o a su analista de cuentas. Agenda de hoy para 20 de abril. Bien, inicialmente vimos ayer unas subidas interesantes en los índices. Hoy básicamente Wall Street ya está anticipando la posibilidad de caídas. Una de las principales empresas, componentes del índice Nasdaq, en este caso Netflix, ayer en el After Hours nos informaba, pues eso, de que ha perdido más de 200.000 suscriptores y que puede seguir perdiendo hasta cerca de 1 millón de suscriptores, con lo cual estas no son noticias buenas para Netflix y no levanta cabeza, y lo peor es que podría hundirse aún más. Esto va a provocar que Wall Street pueda anticipar caídas mientras Netflix se hunde tras sus resultados, que fueron ayer pues unos resultados no excesivamente nada optimistas de lo que estamos hablando. Básicamente vemos que hasta el día de ayer el Nasdaq había superado de nuevo la zona de los 14.000, se había ido a la zona de los 14.210. Hoy, con estas noticias y algunas otras noticias que tenemos, vamos a ver si él es capaz de mantenerse por encima de esos 14.000 o vuelve a perder el nivel de 14.000. El euro dólar lo tenemos ahí en 1,08. Eso no significa que tengamos que cantar victoria. Tenemos noticias no muy esperanzadoras para el euro dólar. También va a depender un poco de cuáles sean las decisiones en Francia con respecto a las elecciones. Si Macron sale o no, también ayudará un poco al reforzamiento en el precio del euro o no. Ucrania repele numerosos avances rusos en Donbass y recupera la ciudad de Marianka. Estamos viendo que ahora ya estamos entrando en una guerra de guerrillas muy importante. Se está esto alargando mucho más de lo que cualquiera de las dos partes esperaba. Bruselas rebaja o trabaja para incluir el petróleo en su sexto paquete de sanciones, y el FMI cifra en 121.000 millones la exposición de la banca mundial a Rusia y Ucrania. Europa y China se erigen como los dos principales focos de los problemas mundiales. China mantiene su tipo de interés sin cambio y Asia cerró ayer con un signo mixto. Más sufrimiento para el euro entre la Fed del Banco Central Europeo, la guerra y las elecciones en Francia, mientras el yen se toma un respiro, pero el consenso apunta que podríamos ver el par dólar contra el yen acercándose a la zona de 130, 135, niveles que no habíamos visto hace más de 20 años. En el tema de las criptomonedas, el Bitcoin sobrevuela de nuevo.
Se va por encima de los 40.000, se mantiene por la zona de los 41.000 pese al aviso del FMI que atraerá a los reguladores. El FMI avisa que Rusia podría minar criptomonedas para evadir las sanciones, o sea que este podría ser un importante foco para tratar de minar mucho más y en este caso evadir las sanciones y generar mucha más riqueza interna a través de las criptodivisas. El aspecto alcista de Terra sigue superando al de Bitcoin y al resto de las altcoins y deja más subidas. India alerta al FMI del riesgo de las criptocarteras no alojadas a nivel mundial y Grayscale convencido de que la SEC en Estados Unidos aprobará un ETF sobre el Bitcoin al contado. Interesantes noticias para el mercado de criptomonedas. Bien, en el tema del gas natural que llevamos pues ya semanas hablando de él, interesante lo que puede ocurrir en los próximos días. La guerra entre Ucrania y Rusia ha puesto en un shock para los mercados energéticos mundiales. La dependencia europea del petróleo, el carbón y sobre todo del gas natural es una de las bases militares del presidente Vladimir Putin de conquistar el país vecino y de tener controlados los países occidentales. Pero fíjense, se pronostican temperaturas por debajo de lo normal a partir del norte de Estados Unidos entre el 5 de abril, entre el 25 de abril, perdón, y el 1 de mayo. Significa una semana de muy bajas temperaturas, según lo que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Esto podría hacer que se aumentara con fuerza el consumo de gas natural por la escasez también que hay de carbón y el TTF sube un 50% ya anual, mientras en el Estados Unidos el gas natural alcanza precios que no se veían desde el 2008. En este caso de los futuros del Dutch TTF, en este caso se está acercando a la zona de los 218. De hecho, este lunes tocó los mínimos en el comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia hasta los 94 euros y esto supone un alza anual del 50% y aún menos suben los futuros del gas natural en el Reino Unido un 14%. En esta mitad de abril se da una extraña situación en los mercados. Los futuros del gas natural en Estados Unidos han alcanzado los niveles más altos desde el año 2008 hasta 7,96. Esta subida reciente se podría atribuir a la llegada de una ola de frío algo extemporánea en Estados Unidos, por cuanto tiempo más resistiría la administración Biden la presión popular contra esa subida de precios del gas. Estados Unidos está exportando gas natural licuado para ayudar a Europa a reducir su dependencia de los suministros energéticos rusos. Así que atentos al gas natural, que vamos a tener buenos movimientos durante estos días y la próxima semana en especial, según si se comporta de la misma manera que las noticias están tratando de dejarnos entrever. Bien, por otro lado, ayer el cierre alcista en Wall Street, donde pues hubo una subida importante sobre, casi se acercó a los 35.000 el Dow Jones, el futuro del S&P 500 casi se acercó a los 4.500 y el Nasdaq se quedó en la zona de los 14.000. Por otro lado, el confinamiento que está sufriendo Shanghái empieza a suavizarse y algunas fábricas ya empiezan a recuperar actividad. Las bolsas de China vuelven todavía, incluso con eso, a perder terreno. De todas formas, el Nikkei avanza un poco, se va a la zona de los 27.200, el Kospi de Seúl con repuntes y el Shanghái, el China, pues en este caso tuvo caídas todavía de un 1,15%. Los futuros del petróleo se están moviendo al alza. En este caso el Brent está por la zona de 108 y el West Texas está en la zona de 102. El gobierno francés instó a imponer un embargo a las importaciones de petróleo procedentes de Rusia en respuesta a la invasión. La debilidad del euro se frenaría ante la victoria de Macron con un suelo, fíjense, así hablan algunos expertos, en la zona de 1,03. Así que todavía serían unos 500 puntos actualmente
de caída. Hay que estar atento a qué es lo que va a ser el euro. Telefónica y BBV crean el mayor fondo de startups del sur de Europa. Bien, un poco rápidamente. Libra dólar se consolida en la zona de 30. El neozelandés contra el dólar se recupera un poquito, vuelve a subir a máximo semanal alrededor de la zona de 0,77, 67,80. Vemos una pequeña pausa en la EMA de 20 en el dólar contra el yen, que apunta a un retroceso menor cerca de 127,50. Tal como acabamos de decir hace unos minutos, hay previsiones de que pueda acercarse a la zona de 130, 135. El SP terminará, según dicen algunos, en VS, en la zona de los 4.700, ¿vale? Y el BOJ realizará operaciones consecutivas de compra a tasa fija entre el 21 y 26 de abril. El dólar contra el CAD rechazó por encima la media móvil de, en este caso, la Moving Average de 200 y atrae a los vendedores. En el caso del Bitcoin, pues está en zona un poco de resistencia. Hay que estar pendiente a qué ocurre. Hemos dicho que ya ha pegado un salto a la zona de los 40.000. Tenemos señales alcistas que sugieren que el precio del Ethereum podría alcanzar los 5.000. El Dogecoin apunta a un posible avance alcista del 70%. Polygon, en una predicción de lo que puede ocurrir en su nivel de precio, retroceso alcista que se podría desencadenar en un repunte a la zona de 1,70. Cardano está listo de nuevo para una posible movimiento y Solana podría alcanzar el objetivo de $122 con la visión de Sam Bankman-Fried para Solana. Estaremos un poco pendientes a estos valores para ver qué es lo que va ocurriendo con ellos. Bien, como ven, el mercado de ayer a nivel del SP quedó todo verde. Hoy estaremos pendientes a qué ocurre, cómo hable. Básicamente, como ustedes bien saben, Netflix va a ser bastante perjudicada, va a tirar del índice Nasdaq hacia abajo con fuerza y veremos a ver cómo arrastra el resto de los valores, en este caso de las acciones que componen el índice compósito. En el caso de los granos o materias primas, ahí tenemos que el maíz retrocedió un poco, perdió la zona de los 800, está muy cercano a esa zona de 800, se mantiene en 796. Y en el caso del wheat se mantiene por encima de los 1100 en la zona de 1103. En el caso de los metales, ahí tenemos un pequeño retroceso, en este caso en el oro, que volvió a caer por debajo de los 1950, quedándose ahí en la zona de 1949. La plata bajó un poquito y perdió la zona de los 26 y ha regresado de nuevo a la zona de los 25 y el platinum y el copper también han bajado junto con el palladium que se ha puesto un poco lateral. A la espera de esos niveles que tenemos en cada uno de ellos para ver que, por ejemplo, en el cobre no pierda su nivel de soporte en 4,5, en el palladium no pierda su nivel de soporte en la zona de 2300, el platinum que no pierda su nivel de soporte en la zona de 950, la plata que pudiera mantenerse en ese nivel de soporte en zona 25 y el oro que no perdiera o que se mantuviera por encima de la zona de 1950. El Dow Jones lo tenemos ahí de nuevo por encima, tratando de acercarse a la zona de 35.000. Hoy estaremos pendientes con todas estas noticias que hemos dicho que puedan influir un poco de forma negativa a Netflix y otras acciones, con lo cual hoy veremos cómo cómo van a recibir ese valor, en cuánto van a poder retroceder la plaza americana, en este caso para sus índices del Dow Jones, el S&P, el Nasdaq y el Russell.
En este caso, los índices europeos, pues podríamos ver a lo mejor un poco de retroceso conforme salieran esos datos hoy en la apertura del mercado americano. El crudo lo tenemos ahí en la zona de 103, el West Texas, y el crudo oil, el Brent, lo tenemos en la zona de 108. El gas natural está ahí parado en la zona de 705. Estaremos pendientes según las noticias que acabamos de comentar anteriormente. Y el heating oil también se mantiene con fuerza por encima de la zona de 3,5, está en este caso en 3,87. Las divisas, ahí tenemos. El lunes habíamos visto que todas estaban a la baja, exceptuando el dólar. El dólar ha perdido un poquillo de fuerza. El canadiense se ha ido con un poquito de fuerza hacia arriba. El franco suizo también. El australiano, el neozelandés, el yen está ahí un poco parado en esa zona. Estaremos pendientes a qué valor alcanza. Y la libra, pues ahí se mantiene eh, tratando de guerrear para que no caiga por debajo de 1,30. Lo mismo ocurre con el tema del eurodólar, pero el eurodólar es un caso aparte al que estaremos muy pendientes si es capaz de tener una nueva fase bajista. Y pues un poco la del comportamiento de las criptos, como vemos ahí por encima de los 40.000 el Bitcoin y el Ethereum por encima de los 3.000, a la espera de lo que ocurra en estos próximos días y que no pierdan esos niveles de soporte. Bien, recuerden que la herramienta definitiva de gestión de riesgo es Ava Protect, nuestro seguro de Ava Protect, que el cliente puede contratar en cualquier par de divisas o en oro o en plata. La grabación estará disponible en breve en nuestra página web de YouTube, en Ava YouTube. Vamos rápidamente a ver en este caso un poco la gráfica de algunos. Vemos aquí en el euro dólar. Un momento, vamos a eso, un segundo. Bien, podríamos estar viendo aquí esta posibilidad de que viene de un hombro, cabeza, hombro. En este juego de hombro, cabeza, hombro, pues lo podríamos estar viendo que se parara en esta posible zona